Muy buenas a todos. Les doy la bienvenida a su espacio de Yo Soy Juan por Luxor TV. Y tengo que decirles que tenemos mucha información. Y voy a mostrarle lo que está pasando también por las redes sociales. Porque aunque ustedes no lo crean, hoy es un día que hay que celebrar y tenemos que estar muy contentos por todo lo que está sucediendo. Ya les voy a decir de qué se trata todo esto. Vamos con los datos. El 18 de febrero de 1990 se inventó una idea de algo de blockchain, algunas cadenas de bloques por ahí imaginarias en las mentes de muchas personas. Y decían que se podía crear una especie de dinero digital. Estamos hablando del siglo pasado. Pero en esta nueva etapa, donde la humanidad está entrando a la era del dinero digital, muchos han sido pioneros de proyectos poderosos como el de One Ecosystem y han sido holder o personas que han retenido la moneda por muchos años. El 18 de febrero del 2023 sucedió un fenómeno interesante. Muchas personas que no creían jamás que One Ecosystem iba a lanzar su cadena de bloques pública al universo de la criptografía, donde está Ethereum, donde está Bitcoin, donde están cadenas de bloques muy grandes y viejas como Litecoin, Zcash, proyectos que algunos, aunque no lo crean, son proyectos zombies. Quiere decir que no tienen una comunidad porque se creó la cadena de bloques, se lanzó la moneda y su dueño o la persona que creó todo desapareció, se fue. Muchos proyectos han pasado por esto. Tenemos a Bitcoin, tenemos a Litecoin y también, ¿por qué no decirlo? Los proyectos viejos donde todos los que estamos conectados en este preciso momento hemos participado y que ya eso no existe y la persona que estaba ahí también desapareció. No sabemos qué es lo que hay detrás, pero yo sí les voy a decir una gran verdad. El 18 de febrero se lanzó la blockchain pública de One Ecosystem al mercado público, donde están todas las cadenas de bloques conectadas. Hay una tecnología que está desarrollando Polygon que consiste en, adivinen en qué, en hacer transacciones entre cadenas de bloques ya existentes para facilitar la comunicación entre un activo digital y otro activo digital. Eso es algo que está haciendo Polygon. Se lanzó la cadena de bloques, se hizo una gran fiesta en Vietnam, lo transmitimos por YouTube porque no teníamos la información en directo para hacerlo. Todo lo que nos llegaba era por las redes sociales y se destapó la olla. Todo el mundo contento, todo el mundo feliz de que teníamos una blockchain pública que era Polygon, que al día de hoy hace 65,000 transacciones por segundo, muy veloz y donde hay un montón de marcas muy poderosas como BMW. Tenemos marcas de automóviles que utilizan esta cadena de bloques, como lo puede ser también empresas como Disney y muchas más. Por ahí tengo un video donde les hablo acerca de las 20 empresas más famosas que utilizan Polygon como sistema de libro contable para llevar información poderosa de estas compañías. No quiere decir que hayan desarrollado alguna especie de token o moneda, no. Utilizan la blockchain porque es un contrato inteligente para hacer sus actividades comerciales. Hoy ha pasado algo poderoso, no con bombos y platillos, como sucedió en Vietnam cuando lanzaron la cadena de bloques de Polygon.
Pero algo que los haters siempre decían, mientras estén en una blockchain pública, eso no quiere decir que ustedes sean real. Ustedes tienen que estar ¿en dónde? En el CoinMarketCap. Y eso es lo que ha pasado el día de hoy. Hay que celebrarlo porque, aunque ustedes no lo crean, hay personas que están trabajando arduamente para que esto sea una realidad. Hay personas que están dando el día al día, están trabajando como ustedes no tienen idea. Y uno de ellos es el señor Vladislav Belkov. Quiero darle mis gracias por todo lo que ha hecho, y él fue el que nos llevó a la blockchain pública de Polygon. Y es él y su equipo el que nos ha llevado hoy día a estar en un CoinMarketCap. Y como nos ha dicho, quizás al acercarnos al detalle de las cosas tecnológicas, todavía nos faltan unas cositas por arreglar dentro de DealShaker, dentro de nuestra plataforma de identificación digital que acaban de cambiar en septiembre. Hay muchas cositas que hay que mejorar y ha hecho un esfuerzo tan poderoso por ponernos hoy en un CoinMarketCap. Y hay que darle un aplauso porque nuestro director global mundial, el señor Vladislav Belkov, ha hecho un trabajo brutal, genial, poderoso. Gracias y bendiciones allí donde te encuentres. Siempre lo supe desde el momento que vi tus ojos. Quiero que lo sepas. Había un fuego ahí dentro, que lo sigo viendo, de amor, de constancia, de conocimiento y de querer hacer las cosas correctamente, como tienen que ser. Al día de hoy tenemos información en las redes sociales y es un tema que quiero tocar porque esto está candela. Mucha gente preguntando qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, Eri, por qué tanto misterio. Yo les voy a decir la verdad, esto está pasando y esto es una realidad. Quizás no se hizo un evento gigantesco como el de Vietnam para anunciar esta gran realidad, pero ya sucedió, pues ya pasó hoy lunes, que yo me levanto tarde con la noticia, por cierto, y fue porque me puse a observar las redes y noté un montón de mensajes de diferentes capturas, que es lo que yo quiero que vean ahora. Vamos acá. Aquí tenemos a nuestro líder Raúl Pasos y empiezan a salir estas capturas. Observen, ¿ok? Esto está en las redes sociales, no lo pudieron controlar. Se les salió de las manos y está completamente imposible de poder controlar esta noticia. ¿Por qué? Yo les digo por qué. Porque estas cosas están pasando. Aquí hay otra, mírenme. Y tú no puedes controlar algo que es público y que les pertenece a toda una comunidad. Por más que quieras mantenerlo esto encallado, no lo puedes controlar. Porque de eso se trata la descentralización. De eso se trata estar en un CoinMarketCap. Observen. Tengo que decirles que ya al día de hoy estamos en un CoinMarketCap. Algo que la gente no lo podía creer. Mira acá otra vez, soltando de diferentes latitudes, de diferentes idiomas. Esto es imposible pararlo. Digan, no, no digan nada, pero es imposible. El corazón humano es así. Aquí está nuestro líder, Cristi Kalina. Y quiero decirles que estas cosas están sucediendo. Aquí hay otra vez, otro anuncio más. Miren, yo quiero llevarlos a la realidad. Otro acá, ¿ves? No paran, no paran. Esto es imposible de pararlo. Más información, más información. Esto es imposible. Bueno, esto es lo reciente, ¿no? Yo quiero llevarlos a ustedes a algo en particular. Quiero que entiendan que, ok, este salto se ha hecho y casi llegando a finales de este mes, faltando 4 días, a las 7 de la noche, hace el corte del servidor, por cierto, y ya son 3 días. Tienen 3 días para hacer el salto. Yo sé que muchos me están escribiendo porque hay unas transacciones que hay que realizar con muchos de ustedes con el suministro de los euros, pero quiero decirles
que no he podido parar. Esto ha sido muy intenso. Y ahora que termine de hacer la transmisión, voy a cenar algo y con calma me voy a sentar a responderles a todos ustedes la información sobre la obtención del suministro, que ya muchos han hecho sus pagos, y con calma, tenemos todavía muchas horas para que hagan el salto a Polygon y no tengan que esperar a octubre. Entonces la compañía hoy precisamente, 25 de septiembre, nos sorprende con esto. Y quiero decirles que 2 días antes o un día antes ya se empezaron a ver estas transacciones, que es lo que vamos a observar ahora en un ratito, porque ya se destapó la olla. Esto no lo puede tener nadie. Esto es una olla de presión. Ustedes saben la cantidad de, de personas hablando cosas no buenas del proyecto porque no estábamos en un CoinMarketCap. Entonces, ¿ahora qué van a decir? Y quiero decirles, les voy a comentar cómo yo veo esto desde mi perspectiva, porque no es que tú vas a correr ya y vas a un exchange y vas a cambiar. Eso no es así. ¿Ok? Para que estén claros y no estén ansiosos de que ahora sí ya voy a poder contar con esto de una vez. Hay un procedimiento y hay unos pasos a seguir para que el valor de One se sostenga, o tú quieres cambiarlo a 1 centavo. ¿Ok? Voy con las preguntas por acá de muchos que se han conectado. Le estoy dando chance para que entren al vivo. Tenemos 12 minutos de transmisión. Voy a estar más o menos como alrededor de 30 o 40 minutos transmitiendo, y pueden hacer todo tipo de preguntas de lo que ustedes quieran mientras voy preparando lo que van a ver, porque mis amigos, esto es una realidad dentro de One Ecosystem y yo estoy muy feliz porque esto está pasando. Esto es una etapa solamente. El bebé nació, vamos a ponerle hoy, 25 de septiembre. Hay una fecha registrada en el libro mayor de los CoinMarketCap y ahí va a estar la fecha, pero supongamos que fue hoy que ya supimos que había nacido One como moneda, ¿ok? En un CoinMarketCap. No quiere decir que la moneda se puede intercambiar libremente, ¿ok? Grábense esto en su mente. Este es un paso y una técnica especial que está desarrollando la compañía para sostener el valor de la moneda, y que después, en un proceso gradual, todos vamos a tener la opción de hacer algo de intercambio de nuestro One. Pero vamos paso a paso. Lo importante es que hay una forma de hacerlo, que eso se los voy a explicar en otros videos, de cómo pueden hacerlo de una manera más rápida, sin tener que ir a un exchange, porque el exchange en realidad no es el verdadero negocio, no está allí. El negocio está en otro lado. Ok, vamos acá con las preguntas y los saludos. Dice Hernando, que está conectado desde Buga, Colombia. Guadalajara de Buga, Colombia, dice. Tenemos a José Alberto también, que está conectado. Desde Venezuela también tenemos a varios. Y en Argentina tenemos a Esther. A José también está en línea. A Nidia. Eric Núñez. Tenemos a Rodrigo, a Jaime, a Luis Fernando. Saludos desde Nueva York, dice Luis Fernando. Saludos ahí donde estés. Tenemos a Teres Ford también conectada aquí en directo. A Héctor, a Luis, a Elsa. Tenemos aquí a Future X FX. Edgar desde Perú también conectado. Muchas personas conectadas. Quiero decirles que eso me alegra mucho en mi corazón, porque sé que están pendientes de este canal y la información que estamos constantemente creando para nuestra comunidad. Velar también está conectado. Un fuerte abrazo ahí donde estás, hermanito. Nuestro country manager de El Salvador, señor Velar. Tenemos acá a Héctor Enrique. Héctor nos dice: en caso de tener varias cuentas y elegir migrar solo una hasta el 30, ¿podremos migrar las restantes en un futuro si así lo decidiéramos? Claro que lo pueden hacer. Es buena pregunta. Ok, no tengo el dinero para ir a Polygon porque tengo 10 cuentas, pero puedo
pagar la mitad, que serían 6 cuentas, pues 6 cuentas serían 50 euros. Ok, lo haces y te vas a Polygon. Me parece bien, las otras quedaron atrás. En teoría, debería poder existir la posibilidad de poder enviar esas monedas que se quedaron atrás en la etapa 2. En teoría, no lo sé si eso es posible, pero pudiera ser que el sistema te lo permita, si es que la opción del botón vuelve a aparecer, porque cada vez que tú haces el salto a Polygon, la opción de ir desaparece. Entonces, al menos que la compañía implemente eso, pudiera ser posible. Pero en todas las personas que yo he ayudado a migrar, a hacer el salto, el botón que dice escoger cuál de las opciones tú quieres hacer de tus cuentas, una vez que tú escoges una, no hay para atrás. No puedes volver y decir, hey, yo quiero sacar las que están aquí. No, se te quedan en obsoletas. Entonces vas a tener dos carteras, las One obsoletas que están en capa 1 y las One que están en Polygon. Y eso sí lo vas a poder ver en tu back office. Las que quedan obsoletas no sé cómo sacarlas de allí, honestamente. Así que es una buena pregunta, porque al día de hoy yo no he visto que se puede hacer. Voy por acá, saludos desde México, Enríquez, Israel también nos manda saludos. Eh, nos dice acá pues que está contento y que envía sus aplausos al ecosistema. Tenemos a Gerardo también desde Lima, Perú. Andrea también conectado desde Paraguay. Andrea Monti. Nidia también conecta a este streaming en vivo. Y por acá, bueno, vamos a ver si por acá hay algún tipo de pregunta. Dice Andrea Sierra. Hola Eri, saludos desde Antioquia, Colombia. Siempre he creído en el proyecto a pesar de todas las dificultades. Llevo 7 años en la compañía y estoy feliz y agradecida a Dios que pues invirtió en esto, pues, en los módulos de educación. Bueno, y aprovechaste la oferta porque muchas personas que adquirieron estos módulos de educación hoy día son tenedores de One y creyeron en el proyecto, en el concepto de proyecto, porque en sus inicios era un concepto de proyecto, era una idea que se estaba promoviendo y el corazón de la compañía era la parte educativa, el dar la información a través de módulos de educación. Siempre fue así. Se adquirían los tokens porque ellos los regalaban y con este regalo ellos iban creando una comunidad que dijo, sí, voy por esta información, por este conocimiento, quiero aprender más, quiero crecer y se mantuvo fiel a todas las ideas de la compañía. Y hoy día esta idea, una de ellas, porque en realidad el One es una de las ideas de la compañía. El Deal Shaker es otra, el One Fork es otra, el One Vita es otra, el One Voyage es otra. Entonces, esta idea, que es la de los One, ahora pues está tomando mucha forma. Eh, Carlos me envía saludos también por la información, dice, desde Venezuela. Norberto te está llamándonos acá en directo, pero no puedo atenderte, Norberto, porque estoy en un vivo. Así que mejor conéctate y me preguntas directamente por acá. Tenemos a Edgardo, también tenemos a Bernardo, a Cristian, a Gustavo. Tenemos a Carlos Bombello desde Argentina. Saludos ahí, Carlos. A Jaime también. A Luis, a Daniel desde México. Juan José Mijanjo, estabas perdido, Juan José. ¿Qué te cuentas? Dice por acá, aparece la capitalización total en el One. Sí aparece. Sí aparece. Eso lo vamos a ver ahora, ¿ok? Y vamos a estudiar un poquito ese asunto, ¿ok? Voy a mostrar la primera imagen que tengo. Y esto está en vivo y en tiempo real. Voy para allá porque ya hay transacciones que se han realizado dentro de el CoinMarketCap. Y este es el precio real de nuestro One. Miren, quiero decirles algo, ¿ok? No se asusten, no se asusten.
Porque una vez que entramos a un CoinMarketCap, ya el precio lo va a definir el mercado. El mercado de compra y venta va a hacer que suba o baje el yuan. Hoy está a este precio. En la mañana estaba a otro precio. Y el precio que se perfila, según lo que yo estoy observando, voy para allá, voy a hacerles un zoom. El precio que se perfila, déjenme acercarme aquí para decirme, es de 45,32. Aquí está subiendo, ¿lo están viendo? Voy a bajar un poquito para que vean estas gráficas. Me fui aquí por acá. Ok, observen esta gráfica, qué belleza, ¿no? Que nosotros estemos ya en esto. Esta página se llama CoinGecko, Gecko Terminal, y este CoinGecko es como un CoinMarketCap, pero me gusta más el diseño de ellos, ¿no? Entonces aquí vemos la gráfica, como pueden ver ahí se ven las compras ya. Está en 45.32, va por aquí. Y ya tenemos información interesante. Ok, y va para arriba la moneda, como quien dice, ¿no? Voy a achicar un poquito más, espérense un momentito que estoy aquí. Espérense un momentito. Esto está en tiempo real y tenemos que hacerlo todo. Ya, aquí estoy reduciendo la pantalla. Entonces, observen. El precio estaba acá aproximadamente en 45.5, después subió a 45.15, se fue a 45.30 y va para los 45.32. Pero el precio que está marcando en este momento, que veo acá, es de 44.42. La proyección es a 45.32. Y observen lo siguiente, este es el exchange, Uniswap está conectado con nosotros. Ese es nuestro exchange para hacer este tipo de transacciones. El volumen ahora mismo está iniciando 18.900 USDT, que es lo que está moviéndose en este momento. Van 40 transacciones, 40 compras, 40 ventas. Y el valor total diluido, observen esta cifra, 11.000, no puedo leer esta cifra, es muy alta, pero es 11,21 T. O sea, vamos, ¿cómo se los muestro? En el CoinMarketCap lo puedo ver. Creo que está ahí, aquí está, ¿ven? Aquí está más claro. Vamos acá. Miren estas cifras. Esto es un proceso que va a tomar un tiempo, quiero decirles. ¿Ok? Observen. Fully diluted value 11.2. Y los holders son 841.000. Que si vamos a Polygon, los holders en Polygon no están allí. Observen. Hay un atraso, ¿ve? Aquí dice 835.000 direcciones, pero en CoinMarketCap ya nos está diciendo que somos 841.000. Y estas son las cosas que yo les decía a ustedes, que hay como un cuello de botella donde hay personas que ya han pagado a hacer el salto y hay una fila larga para ir al CoinMarketCap, donde ya muchos han llegado y Polygon todavía no refleja eso en la blockchain, pues. Este precio puede subir y bajar, subir y bajar. Mira, aquí está en rojo ahora mismo, ¿eh? Y esto es normal que suceda porque así es. El CoinMarketCap es así. Ahora está en bajada, pero mañana puede estar en subida. Y acá tenemos otra opción del CoinMarketCap con CoinGecko y nos dice estas cifras. Miren las transacciones acá. Vamos a acercarnos a ver si le puedo mostrar algo de transacciones que se están realizando el día de hoy. Ok, miren. Aquí tenemos ya OES. Aquí se vendieron 12. Acá se compra y venta, ¿no? Todo lo que es compra y venta. Todo esto lo pueden buscar. Esto es público, quiero que sepan. Esta información que está aquí es pública. Y la fecha. Espérense un momentito, la fecha. Déjame reducir esto un momentito. La fecha. Aquí tenemos 24. La última dice que inició. Todo esto inició. Voy a acercarme a ver si puedo. Espérense un momentito. Vamos, nena. Acércate. Ok, todo inició el 24 de septiembre a las 11:38
con 49 segundos de la mañana. Fue una primera compra que se realizó. Y de ahí no ha parado. ¿Okay? Toda esta información está acá. Ahora la pregunta que muchos se deben estar haciendo, ¿quién está comprando eso? Ah, no sabemos cuál es el negocio que hizo la compañía. Ah, ¿quiénes pueden estar comprando OS? No lo van a hacer a través del sistema privado. Eso es la comunidad y ya eso no se está haciendo porque ya casi nadie compra módulos educativos. Pero alguien está comprando en ese exchange de Uniswap nuestro OS. Y lo están haciendo. Y esto se va a empezar a divulgar. Esto ya es real, no lo pueden parar. Ahora esta oferta está allí y bueno, cualquiera que tenga cualquier token RC20 entra al exchange de Uniswap y dice, espérate, aquí hay un producto nuevo. Espérate, ¿quiénes son ellos? Voy a entrar. ¡Pam! Y comienzan a comprar. 1, 2, 3 monedas comienzan a adquirirlas, ¿no? Y eso es lo lindo de este asunto. Ahora la compañía tiene que agarrar lo que se llama la liquidez, el pool de liquidez. Hacer un pool de liquidez, pues no va a tomar unos meses o semanas para que la compañía tenga ese pool de liquidez. Y quiero decirles que esto es solo el comienzo. No se les pongan los ojos así de USDT porque esa no es la idea. Eventualmente cualquiera va a poder intercambiar eso, pero va a tomar un año. ¿Ok? Ya la compañía lo dijo. Yo les voy a refrescar la memoria para que no se estresen, porque muchos ya están pidiendo que quieren cambiar por USDT ya, porque tienen una necesidad, una emergencia. El negocio no es por allí. ¿Ok? Escuchen lo que les voy a decir, porque hay mucho negocio con One Ecosystem. Vamos con el negocio tradicional. La compañía quiere desarrollar todos sus aplicativos, ¿ok? Pero no podía hacerlo porque esto tiene que estar funcionando. Porque si no, todas las transacciones que se van a hacer dentro del ecosistema para comprar módulos de educación, ¿por qué no? Con el 25% en One que está dentro del sistema, cuando se haga esa transacción, ese 25 en One que se paga, entra aquí a esta piscina y le da valor, que es una compra. Cuando compremos los módulos o las membresías del One Voyage, también esa compra entra. No se graba en otro lado, entra y se graba allí. ¿Ok? Porque son transacciones que se están registrando. Entonces, todo esto va generando una metadata interna que la vamos reflejada dentro del sistema. Hay unas transacciones que son internas porque son un P2P. Hay transacciones que son internas en el sentido de que son con la compañía. Pero hay transacciones que van a ser externas que se van a realizar en este exchange que se llama Uniswap. Y estas transacciones las van a realizar, adivinen quién, los comerciantes son los primeros en realizar. Entonces, toda la comunidad tiene que activarse, ir a Polygon, activarse, empezar a promover los productos de la compañía. Cuando lancen el Wanbita en tu país, bueno, tú compras el Wanbita con el 50% de tu One y véndeselo a alguien que no tenga monedas. Véndeselo a un nuevo socio. Créale una cuenta y le vendes el Wanbita, el producto para lo que esto son cremas que son antivejez, que me preguntan por ahí. Tengo un video y les explico cómo es toda la historia del Wanbita. Entonces puedes hacer la red de productos y en ese proceso, que puede tomar más o menos como un año para que la comunidad pueda meter algo de sus One en esta piscina, porque los primeros 6 meses a partir de ya son para los comercios VIP. Ese es el otro negocio. El negocio de comprar productos en DealShaker al 50%. Y si ya tú quieres monetizar, bueno, tú agarras y compras los dispositivos, te quedas con uno y los otros los puedes vender en otra, como negocio, pues. Si eso es así, pues tú compras con tu One a un mayorista de tecnología o distribuidor de tecnología y vendes pues lo que compras, pues tú tienes los One, eso es tuyo. Ese es otro negocio, el de DealShaker. El otro negocio es hacer la red de DealShaker y es comenzar a meter marcas grandes, ¿ok? Que quieran entrar a One Ecosystem y que esta comunidad pueda comprar los productos y servicios. Cada vez que alguien compra algo de estas marcas grandes,
ese dinero en Deal Shaker se va a la piscina del comerciante VIP que ha dicho sí voy con ustedes. Y entonces, como es el 50%, toda esa transacción entra a la piscina y comienza el pool de liquidez a aumentar y a mejorar el tráfico. Y por ende la moneda también va a empezar a tener fluctuaciones, pero como es controlado por la compañía, yo vaticino que esa moneda va a empezar a coger valor. Va a coger un valor interesante. Entonces los comercios van a empezar a intercambiar Yuan por USDT. Y no es de la red de Tron, quiero que sepan. Este USDT es de la red de Polygon. Ya lo investigué. Entonces va a ser interesante, pues lo que tenemos aquí enfrente. Ya nadie va a poder decir que somos lo que dicen por allí, porque estamos en un CoinMarketCap. Tenemos una comunidad global en 190 países. Tenemos un montón de productos que va a lanzar la compañía muy pronto. Yo espero que lancen todos estos aplicativos que tienen muy pronto. Que lancen el OneForex para aquellos que les interese su universo. Porque ahí hay un negocio. Tú puedes vender el OneForex, puedes vender ese tipo de tecnología a personas que quieran entrar y hacer trading. Puedes vender paquetes del One Voyage para personas que quieran viajar. Entonces pagar con tus One que están ya en un exchange, ¿ok? Pagar con esos One cierto porcentaje a los hoteles y lo otro se pagaría con dinero fiat, como se había proyectado hace un tiempo atrás. Esperemos que este aplicativo lo terminen de desarrollar. El One Vita, como les dije, nuestro producto físico, moverlo, hacer la red. O sea, hacer la red te va a producir tanto ingreso que tú no vas a tocar tus One y gastarle un exchange y perder tu patrimonio digital, que es allá donde voy. No pierdan su patrimonio digital, porque lo vas a quemar, también vas a sacar un beneficio y después no vas a tener nada. Claro, si tú tienes más de 10,000, 20,000 One, bueno, ya tú le hiciste. Tú sabes que eso no se puede liquidar. O sea, eso es una cuestión que tiene un proceso. Pero en la medida en que tú puedes hacer negocios P2P, esa es otra historia. Ese es otro negocio, el P2P. De una wallet a otra wallet. En este caso son wallets internas del sistema. Puede ser que más adelante la compañía haga una wallet abierta, pero por cuestiones de control y seguridad, de momento la moneda tiene que estar como está al día de hoy. Y es mejor para todos, porque así protegemos el valor del yuan. Lo que nos debemos concentrar es que entren comercios interesantes y que empiecen a utilizar esta plataforma de intercambio que se llama Uniswap y comiencen a entrar comercios grandes, marcas grandes que quieran ir por nosotros, por nuestra comunidad, que quieran vender sus productos y servicios a nuestra comunidad utilizando nuestros términos y condiciones. Así como yo lo veo. Entonces lo que viene en los próximos meses va a ser interesante. Todos los días vamos a poder ver esta información que está en el CoinMarketCap y ver cómo sube y baja la moneda. No va a ser un valor fijo, ¿ok? Siempre va a haber centavos menos, centavos más. Un día puede variar $1 o 1.25 y así sucesivamente puede subir, puede bajar. Todo depende de cómo se comporten las cosas en el mercado. Ahora bien, si Bitcoin se va a $100,000 una vez que se dé el halving, ¿ok? Porque esta es una teoría que yo tengo en mente. Si Bitcoin al día de hoy está en 27,000, pongámosles, no lo estoy viendo. Déjame entrar aquí rapidito al CoinMarketCap y ver en cuánto está Bitcoin. Pero un momentito y ya salimos de duda, porque esta es una teoría que yo tengo sobre el valor, cómo puede subir o bajar el precio. ¿Ok? Miren acá. Bitcoin, lo ven aquí arriba, está en 26,000. O sea que nosotros salimos a un valor de $45, pongámosle, cuando Bitcoin estaba en 26,000. Si Bitcoin se va en un por 2 a los 52,000 y lo que están vaticinando es que cuando se dé el halving de Bitcoin, que eso va a ser entre enero, marzo, abril, por ahí se da esa hay una fecha, hay un reloj, no lo tengo a la mano.
dicen que se va a doblar del máximo histórico que tuvo del último halving. Y si ustedes recuerdan, ese máximo histórico estaba por cifras arriba de 65,000. Entonces, pudiera ser que el Bitcoin se va a 130,000. ¿Ok? ¿Para cuándo? Pudiera ser para el otro año, como en julio del otro año, pudiera estar en esa cifra. Pudiera ser, ¿no? Supongamos que fuera así. Y Bitcoin se va a 130,000. Lógico, va a llegar a su tope y él va a caer. Esa caída puede demorar 2 años y puede llegar entonces su caída mínima a la mitad del mínimo histórico, que en este caso estamos como en el mínimo histórico, es como 20,000 más o menos, ¿no? Pudiera llegar entonces a 42,000. Ok, tengan esas cifras en la mente. Bitcoin, el otro año, entre julio, 100,000, pongámosle, pues. Estamos hablando 100,000 dividido entre 26. Estamos hablando de un 3,8 y eso lo multiplicamos por 44. Estamos hablando que One Ecosystem, nuestro One, si Bitcoin se va a 100,000, pudiera llegar a esta cifra. Esa es mi hipótesis, mi teoría. Quiere decir que, espérense, no creo que la vieron. Ponerla atrás. Ahí está, 150. Cada One puede estar en $150 para el mes de julio del año que viene. Y sacando el vaticinio, se supone que en un año los IMAs, según el video que hice hace unas semanas atrás, van a poder intercambiar los One poniendo sus órdenes en esta piscina de Deal Shaker. Pudiera ser entonces que en un año, cuando las personas van a hacer ese intercambio, nuestro One esté rayando los $150 por unidad. ¿Están grabándose? ¿Están grabando esto? ¿Lo están agarrando? Todo depende de Bitcoin si logra romper la barrera de los 100,000. Si no la rompe y llega a 50,000, entonces estaríamos como en 70, 80 dólares por One. Me parece fabuloso. Yo no sé ustedes. Claro, si pasara algo fatal, que Bitcoin se fuera en cuestión de un mes a 15,000, bueno, esperen un One en $32. No se extrañen, ¿ah? Porque estas cosas pueden pasar. Esta moneda madre arrastra con fuerza a las altcoins y esto pues ya lo hemos visto en la historia de Bitcoin, que tiene más de 14 años. Ok, voy entonces con más datos por acá, a ver si hacen algún tipo de pregunta. Dice Jorge preguntando: buenas noches, Eric. Dice, gracias por mantenernos informados. ¿Cómo se llama la moneda? La moneda se llama OES, One Ecosystem. Ah, y mi otra teoría, ¿no? Porque ya que esto es una realidad, que es lo que están viendo atrás, son los exchanges. La compañía tiene que desarrollar sus aplicativos tecnológicos. La compañía tiene que darle un impulso muy poderoso a Deal Shaker. Toda esa usabilidad de todos los aplicativos que van a desarrollar, que van a lanzar, todo eso le va a dar valor a nuestro One. Porque lo que haga que el valor caiga es que salga un exchange o varios exchanges que permitan hacer intercambio y no haya un sistema de sostenimiento ni de educación para la comunidad y procedan a cambiar todo de un solo pepazo. Entonces eso ocasionaría que la moneda, lógico, se fuera mucho más abajo del precio que está al día de hoy. Pero como sabemos que la comunidad está educada, sabemos que queremos que este activo digital le dure para muchas generaciones, aquellos que tienen muchos One. Sabemos que los que tienen poco van a liquidar eso en cuestión de meses. Eso es así, así pasa en todos los proyectos. Pero la idea no es esa, la idea es que el One se pueda utilizar en todos los comercios del mundo, que todos los comercios del mundo acepten One como método de pago. Eso es lo que persigue la compañía, ese es una de las cosas más importantes que debemos tener nosotros como comunidad. Eventualmente en el proceso de aquí para adelante todos vamos a tener un beneficio económico muy interesante, producto de hacer la red
producto de hacer un P2P con personas nuevas que entran al proyecto. Pues ya tú tienes los WAN minados y entrar con paquetes de educación, pues también habrán ofertas. La compañía podrá hacer un montón de promociones. Y bueno, esto se va a poner muy interesante. Voy acá otra vez con la grafiquita. Seguimos otra vez acá con esto. Si tienen alguna pregunta de todo esto que están viendo en pantalla, esta es nuestra realidad. No podemos escapar ya de esto. Una vez que se hizo este salto, ya, o sea, ya tenemos que continuar. Era necesario hacerlo porque, como yo les dije en videos anteriores, una vez que uno lanza una blockchain al público, tienes los días contados para ir a un CoinMarketCap. No te puedes quedar 2, 3 años ahí en una blockchain pública y no poder hacer nada con tu activo digital. Eso es imposible. Es una obligación. Una vez que lances la blockchain, 6 meses, un año, swap o exchange, intercambio. Y después, bueno, es colocar el One en muchos exchange. Ya eso es el negocio de la empresa, ya ellos verán qué van a hacer. Y lo importante es que la moneda esté, yo la visualizo en un año, 2 años, una moneda en 280, 380, sólida. No cae, hermano, ahí firme. Y cada vez subiendo, ahí firme. No cae. Oigan lo que les estoy diciendo. Entonces tú tienes tu patrimonio asegurado, porque eventualmente llegará un punto en 2 años donde tú podrás cambiar lo que tú quieras libremente. Pero la moneda va a estar firme, porque otra gente, otras personas van a ver el proyecto y van a decir, vamos por allá. Y sabemos que One tiene conexiones con otras plataformas, con otros sistemas, cuidado con países que ya la acepten como moneda oficial, porque puede pasar también, porque todo se está juntando. Hay gobiernos y países que ya están aprobando leyes de criptomoneda y nada cuesta con que el corporativo haga contacto con estos países y hagan negocios con la moneda directamente para que entre en la economía como un método de pago. Esas cosas pueden pasar. Voy a observar si tienen algún tipo de pregunta. Ya estamos por los 43 minutos. Creo que ya voy a cortar la transmisión. Y Margarita dice, buenas noches. Eh, Estamos aquí a la orden, Margarita. Gracias por reconocer pues el trabajo que estamos haciendo por acá. Dice Eduardo. Se supone que si One tiene mayor usabilidad, debe subir de precio sin importar el precio del Bitcoin. Sí, en teoría, si más personas compran el One, es que esto es un arma de doble filo. Mientras más compran One, más baja también. ¿Me entiendes? La importancia es que compren y mantengan, no lo gasten, que lo ahorren. Ahí es comienza a subir. Es que el mercado de la criptografía es así. Si todo el mundo comienza a comprar Bitcoin ahora, pim, 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 ¿qué tú crees que va a pasar con el Bitcoin? Ahora mismo las personas no están comprando Bitcoin, están comprando USDT. Entonces hay una abundancia de USDT en las diferentes blockchains y hay un acumulativo de dinero dólar digital como ustedes no tienen idea. Esperando que caiga. Porque ahora muchas personas dirán, bueno, lo ideal para nosotros sería que esto se fuera a 80. Para que cuando la persona va a comprar y dice, mira, esto estaba en 44 y yo me lo perdí. Y entonces allí se hace la transacción. Pero ahora vamos a depender de qué es lo que va a suceder, ¿no? Claro, todas las noticias sobre economía nos van a afectar en centavos o en dólares, no sabemos. Pero no que se vaya a cero, no, no. Este es un proyecto que se ha construido por muchos años y tiene una estructura sólida de momento. Y lo más importante, que la compañía nos está guiando a todos y somos holders. Holders porque el proyecto es así como está en este preciso momento. Pero si la moneda la liberaran, ahí es donde vendría el caos. Entonces yo prefiero que sigamos así, porque tú puedes hacer el P2P con quien sea ahora mismo. Tú puedes involucrar a alguien que entre en tu red y mostrarle el proyecto y darle uso a tus One con esos nuevos socios que entran y aumentar la comunidad. Que no seamos 1 millón, sino que seamos, en un año, seamos 3 millones de personas que tienen OES. Eso sí ayudaría mucho. Vamos por acá con más preguntas.
Freddy saludándonos. Buenas noches, Freddy. ¿Puedo comprar monedas a los que no migraron a Polygon? Negativo. El que se fue a Polygon dejó su pasado atrás y se llevó sus WAN. El que no se ha ido a Polygon todavía, se les puede cerrar la puerta antes de tiempo. Cuidado, pues. Hagan ese salto lo antes posible. El que no ha migrado, el que no ha hecho el salto a Polygon, se va a quedar en Ethereum. Y ahí no va a poder hacer nada con eso. No va a poder hacer ningún tipo de transacciones. Eso es lo que ha dicho la compañía. Entonces tenemos que estar claros con estos muchachos, porque no podemos dejar esto para después. Yo se los he venido diciendo meses y meses. Y gracias a Dios que toda la información que yo les he dado, producto de que el ingeniero Castrellón me dio la información, yo se la transmití a ustedes. Y hoy día estamos viendo esta realidad. ¿Qué es lo que me decía el ingeniero Castrellón? Después de que se crean las wallets, producto de la minería, y todas las personas tienen almacenadas las monedas, no las pueden cambiar, se lanza a un exchange, y en un exchange se controla el supply, que puede empezar con un 1%, para ir moviendo las monedas dentro del supply, que conozcan el proyecto otras compañías de criptomonedas, a ver si quieren comprar o quieren entrar. Entonces después se va abriendo un poquito más el supply a 2%, 3%, para que las personas que han minado por mucho tiempo puedan ir liquidando algo de esa moneda que se llamaba Zcash. Y después de eso, ¿qué viene? Bueno, después de eso va a estar en muchos exchange, y que muchos exchange ya la acepten, y bueno, ya se suelta allí con un porcentaje más grande para que liquiden, y lógico, ya la moneda tiene que estar en cifras más arriba, de 400 o 500, $800 pueden estar. Miren, yo les voy a decir algo acá, me voy a acercar al micrófono, de algo que él me dijo en secreto. Él me dijo: Eric, una vez que la moneda entra a CoinMarketCap y se comienza a vender, esas monedas se pueden ir a 800 o a $1,200 cada una. Porque el mercado es así. Se vuelven y se ponen las personas locas con que quieren los WAN, y comienzan a comprar, almacenar, y comienza a subir la moneda. Entonces entra el FOMO. Me voy a perder este negocio. Oye, pues no la compré cuando está en 45, ahora está en 80. Espérate, voy a comprar en 80. Y comienzan a comprar. Y comienza a subir, comienza a subir. Eso puede pasar. Y llegar a cifras altísimas. Cuando ellos fueron a un exchange abierto, el ZK estaba pegando los $900 cada moneda. Y yo le decía: chuleta, si hubiera minado esto cuando tú empezaste, él la minó a 25 centavos cada una, con tarjetas de video. Sí, pero es que era un proyecto callado, nadie sabía, y solamente unos que otros sabíamos de esto y estábamos minándola. Pero yo saqué muchas monedas y las liquidé cuando estaban en 900. Y yo, wow. Eso es lo que me decía el ingeniero Castrellón. Pero bueno, son cosas que pasan, historias que uno ve pasar frente a sus ojos, y ahora que está pasando en los tuyos, tienes que estar clarito con la información. Bueno, como les dije ya para cerrar este video, lamentablemente esto se salió de las manos de la compañía, y todo el mundo comentando por las redes sociales todo lo que está pasando. Y hay que celebrar por eso. Y quiero celebrar con ustedes el día de hoy, que esta ha sido pues una gran bendición para todos los que hemos creído en este proyecto. Y si tú no has hecho el salto y estás empezando a creer, vale la pena que no te pierdas esta oportunidad, porque ahora mismo hay una oferta especial. En octubre las cosas cambian, no sabemos cómo va a ser el procedimiento, y es mejor hacerlo lo antes posible. Bueno, de momento quiero darles las gracias a todos ustedes por su atención. Recuerda regalarme un me gusta, muy importante para el canal, para que podamos seguir creciendo. Registrarte es completamente gratis, ya para aquellos más osados que quieran apoyarme con un café al mes. Bueno, pueden activar el botoncito de Join, que es unirte, y ahí aparecerás en los créditos de los videos que lanzamos todos los días. Bueno, será que nos vemos muy pronto, Dios mediante, mañana. Hasta la próxima.